Muy buenos días a todos. Desde la Secretaría Nacional de Cultura y la UNESCO estamos muy felices de poder dar inicio a este taller abierto a todo el público sobre arqueología subacuática. También quiero manifestarles o comentarles un poquito que esto se trata de un trabajo en conjunto con UNESCO, una misión que viene, una misión científica STAP, que viene a darnos un poco una mano con respecto a nuestro patrimonio subacuático, y estamos sumamente felices de poder trabajar en conjunto con estos científicos, técnicos maravillosos que van a venir a apoyar y a complementarnos en las tareas que venimos a llevar adelante. Y un poco este taller es para dar una introducción y ponernos en contexto sobre todo sobre todo el valor patrimonial que existe en nuestro país, escondido bajo agua, y nada más. Esperar de que pueda ser interesante para todos ustedes, que podamos comprender y entender un poquito más la magnitud y sobre todo valorar esto. Como ustedes sabrán, Paraguay es signatario de la Convención UNESCO 2001 de salvaguardia del patrimonio subacuático, y asimismo nosotros tenemos leyes nacionales que, que también ratificado por nuestro país, y tenemos leyes nacionales que protegen el patrimonio arqueológico, y en este caso en particular el subacuático. Entonces les damos a todos la bienvenida y le doy la palabra a nuestra compañera UNESCO, María Frick. Gracias, Natalia. Buenos días a todos. Como Natalia me presentó, mi nombre es María Frick, soy la coordinadora del programa de cultura en la oficina de UNESCO en Montevideo, que es representación de la UNESCO ante el gobierno de Paraguay. Somos los socios de la Secretaría Nacional de Cultura en la implementación de las distintas convenciones de la UNESCO y prioridades de su agenda de trabajo. Como Natalia anticipó, les quiero contar, para ponernos en contexto, que en el año 2006 Paraguay ratificó la Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático del año 2001, con el fin de proteger el patrimonio cultural sumergido bajo el agua mediante la participación en un sistema de coordinación internacional y la adopción de ciertos principios básicos y normas prácticas para la preservación de este patrimonio, prioritariamente en su sitio original, y el impedimento de su dispersión y explotación comercial. El año pasado, en 2019, la Secretaría Nacional de Cultura se acercó nuevamente a la UNESCO para solicitar al Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Convención asistencia científica y técnica para la puesta en práctica de estos principios y normas, especialmente en lo que se refiere a el refuerzo de capacidades para la toma de decisiones respecto al patrimonio subacuático y la mejora de la coordinación de respuesta ante situaciones de emergencia, el apoyo técnico para el estudio, la conservación y la puesta en valor de 3 especies que datan de la guerra contra la Triple Alianza y que quedaron expuestos por el decrecimiento del nivel del río Paraguay. Estos son el vapor paraguarí, el buque hospital Eponina y un bote de madera. Esta solicitud fue aprobada el pasado 4 de junio por la mesa de la reunión de los Estados partes para la Convención, nombrándose una misión técnica especializada para asesorar al país. Una vez más, entonces, desde UNESCO Montevideo y UNESCO París, en este caso desde la Secretaría de la Convención, estamos trabajando junto a la Secretaría Nacional de Cultura y el Gobierno del Paraguay en la preservación y puesta al valor del patrimonio cultural en todas sus formas. La reunión de hoy es muy específica, es muy breve, tendremos una hora, pero es contar el trabajo que estamos haciendo de forma conjunta, presentar al equipo técnico de la misión UNESCO y abrir espacio para algunas preguntas que sean necesarias. Le doy la palabra ahora entonces a Mirta Alfonso de la Secretaría Nacional de Cultura, que nos va a hablar sobre la situación del patrimonio cultural subacuático en Paraguay y el afloramiento de estos 3 especies que mencionamos. Un tema logístico antes. Cuando tengamos espacio para preguntas, los vamos a canalizar a través del espacio para preguntas que van a ver en su barra inferior. Este espacio va a ser al final de la presentación. Mirta, por favor. Buenos días a todos, muchas gracias María. Bienvenidos a esta sesión que en realidad ya es la tercera, fueron 3
días maratónicos, ¿verdad? Que tuvimos reflexionando sobre este tema y bueno, y hoy tenemos más bien lo que sería ya la conclusión de todo esto. Y yo voy a hablar un poquitito rápidamente, porque realmente el tema es muy extenso, sobre qué representa el patrimonio cultural subacuático en Paraguay y cuáles son las potencialidades y los retos, también refiriéndome a un poco a lo que convoca todo este tema que también ya María, a lo que María se refirió en la introducción. Como ya se mencionó, y en esto no voy a ahondar mucho porque también después se va a hacer referencia a esto, Paraguay es signatario de la Convención 2001, que justamente tiene que ver con el tema de patrimonio subacuático. Eso significa que Paraguay ratificó, Paraguay firmó y Paraguay está comprometido al cumplimiento de la convención. Además de eso, como ya mencionó Natalia Antola, nosotros tenemos la ley 5621, que es la ley de protección del patrimonio cultural, en donde también está incluido el patrimonio subacuático dentro de lo que es también el patrimonio arqueológico y paleontológico. ¿Cómo surge la misión de la UNESCO? También ya lo explicó María Frick en detalle, ¿verdad? Por suerte, a raíz de eso, y realmente tenemos por primera vez en Paraguay una misión especializada en lo que es arqueología subacuática, que está liderada por la doctora Dolores Elkin, integrada también por la arqueóloga Elena Barba, por Bárbara Davide y Michelle Leur, que son conservadores también especializados, arqueólogos y conservadores especializados en el tema. Y bueno, este taller es el resultado de este trabajo conjunto. Y la idea era, de todo esto era poder hacerlo de forma presencial, pero obviamente por las circunstancias que sabemos que estamos alrededor del mundo, bueno, estamos utilizando esta alternativa con el deseo, por supuesto, de poder muy pronto vernos en persona y trabajar también en terreno. Pero esto ya es parte, eso ya es el inicio del trabajo de la misión justamente. Principalmente, como ya se explicó, la misión tiene un objetivo, en primer lugar, un objetivo bastante específico, que es tratar y es trabajar sobre los tres pecios que se encontraron o que digamos llamaron, más bien llamaron la atención en los últimos 2 años, que son embarcaciones que tuvieron participaciones durante la guerra de la Triple Alianza, que son los que ya mencionaron, el Paraguarí, que es un vapor, el Lanchón, que se encuentra en el distrito 1 de Marzo, a orillas del río Jaú, y el buque Eponina. Estas son las localizaciones de esos pecios. Esta es la localización del Paraguarí, en el departamento de Cordillera, el Lanchón de Madera, y aquí abajo hacia el sur, en Ñembucú, donde está mi cursor, está el buque Eponina. Sobre el buque Hospital Eponina, en realidad ya se sabe y se conoce este sitio hace varios años, porque justamente siempre esta parte superior que se ve aquí, que es metálica, estuvo expuesta, y es una zona de esteral, es una zona pantanosa donde el nivel del agua va subiendo y bajando de acuerdo a la época del año. Eh, Aquí podemos ver, estas son fotografías de finales del año pasado, en donde se puede notar bien la estructura. Obviamente esto es lo que se ve en la superficie, lo que está más abajo es parte justamente de los estudios que tienen que realizar en el sitio para conocer la extensión total también de este hallazgo. La embarcación de madera que está en el distrito 1 de Marzo, que es esta que se encontró a inicios de este año, si no me equivoco. Que además de que en sí el cuerpo en sí es de madera, también tiene otras piezas metálicas, por ejemplo, clavos, arandelas, que son los que se ven aquí. Y el vapor Paraguarí, que justamente con el descenso del nivel del río Paraguay, afloró en la zona de Puerto Remanso también, y fue retirado del lugar a finales del año pasado. Sin embargo, si nosotros hablamos de lo que es patrimonio subacuático en Paraguay, podemos nombrar como único antecedente prácticamente, y que sobrevive hasta el día de hoy, el antecedente del Parque Vaporcué,
que es un parque en donde están restos de algunos vapores que fueron extraídos del río de Jaúl en la década de 1970 y que hoy sigue funcionando como parque y forma parte de los conjuntos que están declarados como bien de valor patrimonial cultural. Acá hay algunas fotografías de, de cómo estaban esos restos, esos pecios, digamos, en el cauce del Jaúl. Y estas son imágenes de lo que fue la extracción, digamos, de esos pecios. Si bien Vaporcue, y esto quiero aclararlo nomás, especialmente para el público, si bien Vaporcue es un antecedente, tampoco podemos, y eso lo digo yo, y tomo la responsabilidad de lo que digo como técnica, ¿verdad? Tampoco es un ejemplo de buen trabajo, digamos, que se hace en torno al patrimonio subacuático. En el transcurso de hoy se va a hablar mucho de eso, justamente, de las buenas prácticas y de la importancia de pensar en lo que es la conservación posterior de lo que se extrae o de lo que se va a extraer. O sea, de realmente pensar bien en cuál sería el plan de puesta en valor de esto, ¿verdad? Porque hoy en día tiene varios problemas de conservación, especialmente en lo que es la integridad de estos vestigios, que a lo mejor si en el inicio se hubiera hecho un buen plan de conservación y se hubiera tenido eso en cuenta, a lo mejor no existirían hoy en día en el tamaño o de la forma que existen, ¿verdad? Sin embargo, todavía sabemos que hay una gran cantidad de pecios que están todavía en el lecho, especialmente en el río Paraguay y en otros afluentes también del río Paraguay. Acá, por ejemplo, tenemos un plano de navegación en donde no se nota mucho porque hay que agrandar la imagen, pero están marcados los lugares en donde aproximadamente estarían localizados esos pecios, que también es un área de estudio bastante interesante de poder identificar los lugares en donde están eso a través de la tecnología y poder hacer un monitoreo realmente de forma subacuática. Pero y rápidamente quiero entrar en esto, el potencial del patrimonio arqueológico subacuático en Paraguay no solamente reside en lo que es la época de la Triple Alianza, si bien es la que ahora llamó la atención y la que convoca a esta misión, sino que es bastante amplio y en realidad data de muchísimo tiempo antes, incluso desde la época prehispánica. Uno de los factores condicionantes justamente para lo que es la vida humana siempre fueron, y especialmente en nuestra región, el bosque y el agua. O sea, el agua es un factor innegable, digamos, para lo que es el bienestar humano, no solamente por una cuestión de supervivencia, ¿verdad? Que todos necesitamos tomar agua para vivir, sino que también el agua como un lugar donde podemos obtener alimento, el agua como una vía de comunicación importante, o sea que todo eso entra. Y este es un ejemplo nada más, este es un mapa del año 2015 de un trabajo de Bonomo, Angrisane, Apollinaire y Francisco Noeli, que son arqueólogos, que tiene como objetivo estudiar un modelo para la expansión guaraní. Y estos puntitos negros que se ven aquí en este mapa son los sitios guaraníes que fueron localizados en la cuenca del Plata. Y podemos ver justamente que la mayoría de ellos, justamente porque lo lindo que tiene este mapa es que es un mapa hidrográfico y se pueden ver los cauces de agua bastante claros y podemos ver cómo todos están asentados en torno a estos cauces de agua, tanto a los ríos principales como el Paraná, el Uruguay, eh, pero también, sobre los afluentes. Entonces, podemos ver cómo esto es, en este ejemplo nada más, como esto es una condicionante, esto se da en muchas otras culturas. El tema de la navegación en el Paraguay, como les dije, tiene antecedentes en la época prehispánica, donde ya los pueblos usaban embarcaciones de madera para poder movilizarse a través del río, como en el ejemplo de los Payaguá, por ejemplo, que es el que tenemos aquí, en esta escena de la izquierda que muestra, por ejemplo, una casa Payaguá a orillas del río Paraguay justamente, y acá de fondo la ciudad de Asunción, y acá vemos, por ejemplo, una persona que se acerca en una canoa monóxila, o sea que en el caso de los Payaguá, por ejemplo, la vinculación al río era sumamente importante, incluso hay literatura en la que se los llama los señores del río,
Entonces vemos cómo en torno a los ríos y en torno a los cauces de agua surge toda una vida, surge toda una economía, se da todo un intercambio. Entonces, la actividad que hay en esto y la actividad asociada al agua, digamos, es demasiado importante. Esta es una canoa monóxila que está en el Museo Andrés Barbero en Asunción y una red de pesca. Esta es una ilustración de justamente que yo la puse más bien para entender justamente esa movilidad y esa congregación que hay en torno a los cauces hídricos. Este es otro ejemplo de canoa monóxila que está en el Museo de Itaipú, en Hernandarias. Y además de lo que son las embarcaciones en sí, en todo su calado y en sus diferentes tipos, también hay toda una infraestructura que surge alrededor justamente del agua. Y entre eso están los fuertes, están los puertos, los astilleros, y por supuesto también las ciudades que crecen en eso. Nosotros no tenemos que olvidarnos que desde la época colonial especialmente, prácticamente nuestra única comunicación con los vecinos era a través del río. Exceptuando, bueno, se podía caminar también, pero tardaba mucho, entonces el río era la alternativa a lo mejor más rápida para salir, entonces el comercio se hacía también de esa forma. Entonces tenemos toda una potencialidad ahí en todos estos años de historia que también tenemos que explorar a futuro. Esta, por ejemplo, es la fortaleza de Itapirú, así en Paso de Patria, que hoy en día ya no existe, y estos serían los restos que se creen que pertenecían a la fortaleza de Itapirú. Y esto es uno de los casos que pasa mucho, por ejemplo, en donde el río va ganando terreno sobre la tierra y va erosionando las costas, ¿verdad? Que es algo muy común. Los ríos van cambiando, los cauces van cambiando, se van creando meandros, ¿verdad? El cambio climático hoy en día presenta también un desafío justamente para lo que es la arqueología, especialmente para lo que es el patrimonio subacuático. Entonces son cuestiones que hay que afrontarlas con una mirada también multidisciplinaria para poder estudiar todas estas evoluciones. Acá una foto de la ciudad de Asunción. La Asunción también tiene una potencialidad muy grande porque es un puerto bastante antiguo. Y de forma más reciente el tema de las rutas comerciales para la extracción de la hierba y la madera desde finales del siglo XIX y hasta casi mediados del siglo XX, especialmente en la zona este y sur de Paraguay. Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo de las jangadas, que era un mecanismo que se usaba para enviar los troncos desde los lugares en donde se cortaban y se procesaban, la madera en general, ¿verdad? Río abajo, especialmente usando el río Paraná y sus afluentes. Y un factor muy importante que no podemos dejar de mencionar también es la intervención antrópica en los ríos, y nosotros en Paraguay tenemos 3 ejemplos, las represas de Acaraí, Itaipú y Yacyretá, que efectuaron un cambio sobre lo que es la anatomía en sí del río. Entonces ahí también hay un potencial, si bien en los casos de Itaipú y Yacyretá se hicieron trabajos arqueológicos previos a la construcción de las represas, hoy en día sabemos que esos trabajos arqueológicos tampoco fueron exhaustivos, o sea, tampoco pudieron abarcar todo el territorio, y especialmente en el caso de lo que es la zona Alto Paraná, que es la zona donde yo trabajo, todavía hasta el día de hoy, especialmente ahora que estamos con estos niveles de bajada del río, ¿verdad? Donde el nivel del río desciende de manera muy notoria, podemos encontrar sitios arqueológicos, y especialmente en lo que es la zona de Alto Paraná y también en la zona de Itapúa, habían varios puertos justamente destinados a lo que era la explotación de la hierba y la madera, puertos, también habían astilleros, habían depósitos, ¿verdad? Que hoy en día ya no existen como tales, pero que eventualmente y con un estudio y con un trabajo también presentan un potencial para lo que es justamente el tema de la arqueología subacuática. Entonces, parte de los desafíos que tenemos como Paraguay para lo que es el tema de patrimonio cultural subacuático, esto está comenzando, es realizar el inventario, o sea, de todo ese potencial que estuve mencionando, realmente realizar un inventario de todo lo que tenemos, ¿verdad? De lo que podemos conocer, lo que tenemos, para justamente poder cumplir lo que dice el número 2, lograr una protección efectiva de acuerdo al caso. Y yo creo que eso vamos a ver también el día
de hoy en las otras exposiciones, como en el tema del patrimonio subacuático, un método, o sea, una forma no sirve para todo, sino que hay que individualizar los casos, ¿verdad? Si bien hay guías para trabajar el patrimonio subacuático, también trabajo de la UNESCO que son sumamente útiles y que se van a presentar. Y eso tiene que venir de la mano, y para eso también son estos talleres, para poder generar también recursos humanos que puedan trabajar en esto. En primer lugar, poder lograr, digamos, la formación en la arqueología a nivel local, pero también poder contar con personas de ciencias afines que puedan contribuir desde su disciplina a esto. Como les dije, es un trabajo que es multidisciplinario, y también poder trabajar de forma coordinada con las instituciones. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias Mirta por tu excelente presentación y recordarnos que estamos empezando con 3 pecios y un conflicto fluvial, pero el patrimonio cultural del Paraguay vinculado al agua y a los cauces hídricos es muchísimo mayor y hay muchas oportunidades de trabajo conjunto. Le voy a dar la palabra en este momento a Ulrike Guerin, mi colega de UNESCO. Ella es especialista de la Secretaría de la Convención 2001, nos está hablando desde UNESCO París. Bienvenida, Ulrike. Bienvenido, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Perfectamente. También voy a mostrar un pequeño screen, si lo encuentro. Un momentito. Yo les saludo de la parte de la UNESCO de París. Yo soy la persona que trabaja en el patrimonio cultural subacuático ya desde 15 años. Tengo el grande gusto de trabajar con el Consejo Científico Consultivo que va a venir en Paraguay ya desde un momento. Yo voy a presentar cortamente solamente una pequeña presentación sobre qué es el patrimonio cultural subacuático, qué es la UNESCO, qué hacemos, por qué estamos con vosotros en este momento. Primera cosa, el patrimonio cultural subacuático. Es un patrimonio que es fantástico, pero en este momento todavía no tan conocido porque los seres humanos no pueden respirar el agua. La mayor parte de nosotros vemos solamente la superficie del agua cuando vemos el océano, los lagos, los ríos. Pero hay un patrimonio que es fantástico, muy interesante, muy rico, que por este sentido la UNESCO ya muchísimos años se interesa por la cuestión de la preservación del patrimonio cultural subacuático. Esto que ven en la pantalla es solamente para dar una idea que puede ser el patrimonio subacuático. Yo sé que cuando se piensa a subacuático, se piensa a pecios, se piensa a la Titanic, se piensa al Atlantis, esto casi es todo. Pero es mucho más rico este patrimonio, es un poquito la culpa de los museos que siempre secan las cosas que se toma del agua, también que no se ve más que vienen del agua. Pero esto que ven, por ejemplo, acá es una momia que se ha encontrado en una especie de lago en Dinamarca. También las grandes cosas que ven en la pantalla a la derecha, que son un poquito más costos, son instrumentos de música más grandes de un ser humano. No sé por qué. Aquí ven un pecio, sí, un pecio que se ha encontrado en un río como el Paraná. Pero ven también estructuras, estatuas que se han encontrado en el Janja, en Egipto. Ven también una ciudad sumergida, una construcción virtual de esto que se ha encontrado, porque también hay muchísimas estructuras en el agua. Puertos, ciudades, estructuras, muchísimas cosas que se han sumergido. Ven que es muy largo este patrimonio. Ven que en un lado, a la derecha, ven una cabeza de un ser humano prehistórico de 20.000 años. Al otro lado ven una parte de un avión que se ha sumergido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, solamente esto para decir, es un
patrimonio enormemente largo. No olvidar, nuestra Tierra es un planeta blue. Hay más agua que hay tierra. Y como Mirta ha dicho, los seres humanos siempre somos dependientes del agua, y donde no hay agua, no hay seres humanos. Entonces hay un patrimonio enormemente rico. La UNESCO ayuda a los países de mejor proteger, investigar este patrimonio. Es un esfuerzo común. La UNESCO es una parte de las Naciones Unidas. Somos una agencia especial que se focaliza sobre la cultura, la educación y la ciencia. Entonces, nuestros Estados miembros han creado convenciones que son contratos que definen cómo se debe mejor proteger los diferentes aspectos del patrimonio. La Convención de 2001, que protege el patrimonio cultural subacuático, ya tiene 65 miembros, entre ellos también Paraguay. Nosotros facilitamos la asistencia técnica y científica porque muchos países en este mundo todavía no han arqueólogos subacuáticos. No es un caso singular, la mayoría de países todavía no tienen estos servicios especializados, no tienen los arqueólogos formados en un museo. Entonces es un trabajo veramente una grande tarea, pero también muy satisfacente porque hay una muy buena colaboración internacional que promueve los estándares internacionales. Pero nosotros no solamente trabajamos en los estándares internacionales, pero también en la inclusión de comunidades, ¿no? Para obtener un beneficio por la población. Un patrimonio solamente es algo que es de importancia para nosotros todos cuando también appartiene a nosotros todos. Entonces pensamos que es muy importante que de hacer participar a la comunidad, a la población a nuestro trabajo, y por eso también hacemos este webinar. Queremos ayudar a Paraguay de reforzar la protección del patrimonio, pero también alentar el acceso al patrimonio cultural subacuático y hacer beneficiar la población de este patrimonio tan fantástico. La ayuda que podemos aportar es, en primer lugar, nuestro consejo científico y técnico. Tenemos el gran placer, el gran lujo de haber 14 expertos en arqueología subacuática de muy alto nivel que los diferentes estados nos han nominado para ser miembros en este consejo. Para Paraguay tenemos a Dolores Elkin, que es la grande arqueóloga de Argentina, a Elena Barba Meinecke, que ha hecho un fantástico trabajo en los últimos años en México, en los cenotes, pero también en los pecios, muy grande trabajo. Tenemos a Barbara Davide, que es la jefa de la arqueología subacuática en Italia, que ha hecho un trabajo fantástico en las villas de los emperadores, Nero Claudio en Baia, a Nápoles. También a Michel Lourdes, que es el jefe de la arqueología subacuática en Francia, que tiene un gran equipo de 40 personas que trabajan con él. Entonces, veramente un equipo de lujo. También, si hay algunos jornalistas acá, podemos siempre dar el contacto de estos expertos, porque veramente saben mucho de la preservación del patrimonio subacuático. Es un gran gusto de poder contar de estas personas con nosotros. ¿Qué hacer en el futuro con este proyecto de hacer una colaboración, de establecer una colaboración concernente el patrimonio cultural subacuático de Paraguay? Bueno, posibilidades hay muchísimas. Es claro que el primer trabajo será capacitación, intercambio, un diálogo, de ayudar en la planificación, porque la Convención de 2001 es un tratado muy práctico que contiene también una guía cómo hacer un proyecto. Y después vamos a ver, ¿no? Es un trabajo en el lugar mismo, en los lagos. Se pueden hacer protecciones in situ, se pueden instalar pantallas en la riva, se pueden instalar museos en el agua o también fuera del agua, ¿no? Hay muchísimos, esto es por ejemplo fuera del agua con el monitor que es muy semblable a los pecios que Mirta nos ha encontrado. Hay también rutas que se pueden instalar. Estas son ideas.
vamos a ver, pero hay desafíos. Esto es veramente muy importante y lo hemos ya mencionado un poquito. Hay veramente una necesidad de inventorizar el patrimonio, de pensar bien a la conservación, porque cosas que se toman fuera del agua se destruyen muy rápidamente. También se debe veramente obtener el entusiasmo, la colaboración de vosotros todos que nos escuchen, que están a nuestro lado y nos apoyen. Por esto, gran gusto de ver tan muchas personas que participen. Muchas gracias, estamos listas a dar respuestas a las preguntas. Estamos muy contentos y satisfechos que vosotros están con nosotros. Gracias. A ti, María. Muchas gracias, Ulrike. Ya tenemos una primera pregunta, las vamos a contestar al final de la sesión. Le doy la palabra entonces ahora a Dolores Elkin, quien ya fue presentada, es la jefa de la misión UNESCO, de la misión STAP. Ella nos va a hablar sobre la importancia del patrimonio cultural subacuático y buenas prácticas en su investigación y puesta en valor. Dolores, por favor. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están todos? Baishapa, Pecopa, Entero, Beteva. No sé si lo dije más o menos bien. Voy a compartir la pantalla entonces para comenzar mi presentación. Ahí está. Muy bien. La región de América Latina es una región que tiene una enorme riqueza cultural. Conocemos bien su diversidad en cuanto a ceremonias, costumbres, gastronomía, música, lenguas, ceremonias religiosas, etc. Pero hay un tipo de patrimonio cultural que, como ya se ha señalado en las presentaciones previas, quizás no es tan conocido, y sobre todo en nuestra región. Aquí tienen un mapa de América del Sur, pero también esto se aplica a América Central y hasta México, sin duda, que es la gran riqueza hídrica que tiene nuestra región de América Latina, y que eso, como bien señaló Mirta Alfonso en su presentación de hace unos minutos, implica el asentamiento humano, porque el agua es esencial para la vida y porque a través de la historia de la humanidad, las sociedades siempre se asentaron cerca de cursos de agua dulce y siempre interactuaron con el agua de manera muy directa. Entonces, ante la primera pregunta de por qué es importante valorizar el patrimonio cultural subacuático en nuestra región, creo que una respuesta inmediata sería que justamente no es muy conocido, y en consecuencia no se lo ha valorizado, y por lo tanto tenemos un enorme potencial. El patrimonio cultural asociado al agua es rico y diverso. Lo primero que viene a la mente son embarcaciones de distintos tipos, desde canoas, monóxilas de tradición indígena, hasta embarcaciones más complejas, como estos hermosos vapores que conectaban las ciudades de nuestras cuencas. Este es el vapor Washington, originalmente llamado Viena, que tuvo su apogeo en la década de 1930 y que realizaba viajes entre Asunción y Buenos Aires y puertos intermedios, que forman parte de nuestra historia. También están las embarcaciones de tipo de comercio o que transportan los recursos de nuestra región a lo largo de los ríos, o las maderas, como señaló también Mirta, que son un recurso muy importante para las zonas de la cuenca de los ríos Paraná, Paraguay, Plata, y otros sin duda. La cuestión es que, como también se señaló, y bien lo dijo Ulrike, no todos son embarcaciones, tenemos también elementos asociados, por ejemplo, a la pesca, a la recreación, como se ve en la foto de arriba a la derecha del lago de Ipacaraí, San Bernardino, en la década del 50 o 60 creo. Construcciones que tienen que ver con modificaciones o manejo de los espacios acuáticos, que pueden ser escolleras, represas, embalses, obras de riego, etc. Y desde luego los puertos, los embarcaderos, los astilleros. Este mapa también lo mostró Mirta en su presentación. Aquí tenemos una serie de puertos históricos
a lo largo del río Paraguay, algunos de los cuales constituían astilleros muy importantes, como es el puerto de San Jerónimo, ubicado aquí. De esta historia asociada al agua quedan testimonios materiales, que son objeto de estudio de la arqueología, y lógicamente suelen estar parcial o totalmente sumergidos, pero a veces aparecen enterrados. Como ya se señaló, puede deberse al hecho de que han cambiado los cauces de los ríos, ya sea de manera natural o por cuestiones originadas por el ser humano. Pero la cosa es que tenemos muchos restos que podemos encontrar. Aquí en la imagen de la izquierda se ve un pequeño vapor a ruedas de paleta que apareció ahora en las costas de la provincia de Corrientes, creo que cerca de la localidad de Itaibaté. A la derecha un velero de fines del siglo XIX en Tierra del Fuego. Bien, paso ahora al tema de las buenas prácticas en materia de patrimonio cultural subacuático. Como señaló Ulrike, la Convención de la UNESCO las establece, hay guías de buenas prácticas en materia de patrimonio cultural subacuático. Por cuestión de tiempo solo me voy a referir a unas pocas, que son importantes, comenzando por la primera, que es que dentro de los principios generales de la Convención de UNESCO se encuentra la conservación in situ, es decir, en el lugar como primera opción. Esto no quiere decir que no se puedan extraer materiales arqueológicos del agua, pero el mensaje es que no se debe extraer si no se puede conservar. Aquí puse un ejemplo de un ancla importante, porque es un ancla que pertenecía a la fragata 25 de Mayo, nave capitana nada menos que del almirante Brown, el padre de la Armada de Argentina, un prócer. Por lo tanto todo el patrimonio cultural, material asociado a él es importante, pero este ancla que se extrajo del Río de la Plata en la década del 30, está ahora, como la ven, arrumbada, con grietas, fragmentándose, y con el paso de las décadas se está perdiendo. Además, cuando suceden estas cosas de extraer objetos del agua sin tener prevista la conservación y la gestión adecuada y la investigación, se pone en riesgo no solo el bien, sino que se pierde el contexto del cual venían esos elementos. Acá tienen a la derecha algo muy reciente, nuevamente por la bajante del río Paraná aparecieron cosas, esto es frente a la ciudad de Corrientes capital, y se ve casi como un héroe a esta persona que de hecho se lo vio como un héroe por muchos, porque extrajo este ancla, y bueno, este ancla no sabemos de qué embarcación venía, qué posición tenía, si formaba parte de alguna maniobra antes de un naufragio, en fin, entonces esa información se perdió para siempre, y ese ancla la van a poner en el Parque Mitre, en la ciudad de Corrientes, y será un elemento decorativo y nada más, pero probablemente además con el paso del tiempo se deteriore. Entonces cosas como las que se ven aquí realmente van en contra del tipo de trabajo que debería hacerse. Entonces, para resaltar la importancia del contexto, les comparto un solo ejemplo de nuestro principal proyecto de investigación en la Patagonia, la excavación de un barco de guerra británico del siglo XVIII, la corbeta Swift, en el cual pueden ver en esta imagen cómo en la parte de la izquierda se está excavando un sector donde aparecían unos bols de porcelana, parte de vajilla de porcelana. Todo eso se documentó minuciosamente al momento de la excavación. Entonces ahora, si bien esos objetos están en un museo, pero no solo sabemos que vienen de este barco, sabemos que estaban en un estante de un mueble de madera que estaba en la cabina del capitán, ubicado en la popa del barco, y que además eran elementos que no se habían utilizado en el viaje, porque entre los bols y platos de porcelana encontramos restos muy pequeños de vegetales disgregados, que seguramente habrá sido paja o algo por el estilo, seguramente para protegerlos de que se fracturen o se dañen. Es decir, esto estaba estibado y no llegó a destino. Entonces toda esta información la tenemos gracias a que se registró el contexto detalladamente y llevó el tiempo que tuvo que llevar.
valió la pena hacerlo, creemos. Quiero decir también, ya entrando en la última etapa de mi presentación, que el hecho de que se tenga agua sin visibilidad no es una excusa. Se pueden localizar restos y trabajar en agua sin visibilidad. Aquí tienen una imagen de un sonar de barrido lateral, que es uno de los elementos más comunes utilizados para ver, entre comillas, el fondo de cualquier cuerpo de agua, y en realidad funcionan en base a ondas de sonido que rebotan contra el fondo, regresan, y a partir de ahí se va creando una imagen que es en realidad sonora, y es una manera de tornarlos visibles. Este tipo de equipamientos no son, digamos, solamente de la NASA o de países del primer mundo multimillonarios. Esto hay embarcaciones o gente que hace pesca que tiene sonares de barrido lateral de uso, digamos, hasta casero, que cuestan menos de $3.000. Quiero decirlo porque solemos tener, por un lado, la excusa de la baja visibilidad o la excusa de los pocos recursos en nuestra región, y no es así. No debería ser así. Una mención más a las buenas prácticas en materias de patrimonio cultural subacuático: la competencia y las calificaciones de quienes realizan los trabajos. La Convención de UNESCO establece que deben ser dirigidos por arqueólogos subacuáticos, como es lógico, y en nuestra región existe la posibilidad de formarse en arqueología subacuática. Hay cursos, hay universidades, hay cursos para buzos que pueden colaborar, en fin, hay maneras de aprender a hacer lo que requiere un trabajo de esta naturaleza, dentro del cual la conservación es esencial, como ya se señaló. Y esto no limita la participación de otras personas, ya sean especialistas o no, en un proyecto. Es una cuestión de responsabilidades. Para terminar, las últimas imágenes, quiero mostrarles que también la Convención establece entre sus principios la importancia del acceso público y el respeto por el medio ambiente. Y a mi modo de ver, la contextualización del patrimonio cultural subacuático con su entorno no solo implica o no va de la mano con un respeto por ese entorno, sino que además enriquece la experiencia del público. Esto es para tener en cuenta desde el punto de vista turístico. Acá pueden ver a la izquierda los restos de un vapor en la Patagonia, donde también hay una colonia de elefantes marinos, entonces cualquiera que se acerque ahí puede aprender del barco y de la historia del naufragio y de estos hermosos animales. Y en la derecha, un barco encallado frente a Ushuaia, y desde en Tierra del Fuego y de la costanera se pueden ver cómo hay aves que aparentemente están con frecuencia apostándose en el barco mismo. Y hay observadores de aves que miran las dos cosas, el barco y las aves. Y con respecto a elementos como las canoas monóxilas, de las cuales habló Mirta Alfonso en su presentación, creo que sería interesante ponerlas en contexto, porque es un trabajo fenomenal para realizarlas a partir de árboles de fuste enorme, como es el caso del timbó. Este es el caso de una canoa de timbó, allá en la provincia de Buenos Aires. Y no sé, pienso que sería una experiencia enriquecedora aprender sobre las técnicas de construcción de estas canoas y ponerlas en el contexto de su fantástico entorno natural, botánico en este caso. En conclusión, entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué investigar y valorar el patrimonio cultural subacuático, en nuestro caso en América Latina? Porque es parte de nuestra historia y nuestra cultura, porque es un tipo de patrimonio cultural del cual a veces se conoce poco, porque en consecuencia tiene un gran potencial, y porque de ese modo habrá varios beneficios, incluyendo el desarrollo económico turístico. Preservemos entonces el patrimonio cultural subacuático del Paraguay y quedamos a su disposición. Muchas gracias. Ahuillé. Muchas gracias, Dolores. Vamos a darle ahora la palabra a la arqueóloga Elena Barba. Elena se está conectando desde México y es parte del equipo de lujo designado por la Convención para trabajar en Paraguay. Ella nos va a presentar las potencialidades para el desarrollo económico y cultural. Elena, adelante. Muchas gracias, María. Agradezco la invitación a esta serie de talleres y a esta webinar. A ver, comparto mi pantalla.
Si me comentan si ya se ve la pantalla. Exactamente, ya se ve. Muchas gracias. A ti. Perfecto. Imaginemos que somos astronautas de una estación espacial y miramos con rumbo al planeta Tierra. Seguramente nos percataremos de la gran cantidad de agua. Básicamente, como lo dijo Ulrike Gere, se trata de un planeta azul. Este planeta azul que está conformado por 71% de agua, pero solamente el 3% de esta es agua dulce. Y se encuentra a nivel superficial, en forma de ríos y arroyos, a nivel subterráneo como acuíferos naturales y en forma de hielo en los polos y cimas de las montañas. Digamos que sumergidos en estas aguas marinas interiores, como lo han comentado tanto la señora Ulrike como la doctora Dolores Elkin, se estima que se localizan varios millones de peces, pero este patrimonio cultural subacuático no solamente se trata de barcos accidentados, sino también de otro tipo de patrimonio como aeronaves, medios de transporte, su cargamento, el contenido del mismo, junto con la parte natural asociada. La infraestructura marina, como los faros, los muelles o los objetos de carácter prehistórico, incluso también submarinos, ciudades y paisajes como los ríos, cuevas, las cavernas, y todo relacionado no solo con la disciplina de la arqueología subacuática, sino también con una serie de ciencias, de tal suerte que se realiza un trabajo de carácter multidisciplinario en torno a los estudios de todos de todo este patrimonio. Cuando pensamos en los grandes naufragios a nivel mundial, pues pensamos en estos que han sido tan famosos como los barcos del emperador Calígula, ubicados en el lago Nemi en Roma, o los barcos vikingos localizados en Noruega, el famoso Mary Rose de Inglaterra, que era el barco insignia de Enrique VIII, o el galeón Vasa, que naufragó en las aguas del puerto de Estocolmo, la fragata Label en el Mississippi, Nuestra Señora de las Mercedes de la Armada Española, el USS Somers, que se encuentra hundido en las costas de Veracruz, o incluso el tan famoso RMS Titanic, que se localiza en el Atlántico Norte. Derivado de su importancia a veces y durante mucho tiempo se habilitaron museos, como en el caso del Vasa o del Mary Rose, ambos provenientes de aguas frías y de baja visibilidad. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la creación de estos espacios con los barcos originales o con restos de los mismos requiere de una fuerte inversión, ya que se tiene que garantizar su conservación tanto en el presente como para el futuro, ¿no? Lo que representa todo un reto a largo plazo. En un vigoroso esfuerzo por proteger el patrimonio cultural subacuático, los estados partes de la región de América Latina y el Caribe han tomado diversos rumbos, tanto a través de sus instituciones como siguiendo iniciativas por caminos alternos. En concordancia con los principios básicos de la Convención UNESCO 2001, la inclusión de la salvaguarda de este patrimonio en las leyes y reglamentos nacionales es sin duda uno de los aciertos recomendados para ser replicado por cada uno de los países, generando así la adecuada plataforma legal. Asimismo, la elaboración de inventarios nacionales constituye el primer nivel para la identificación, diagnóstico y gestión de estrategias, siendo el instrumento ideal para la investigación, la conservación preventiva, el manejo y la adecuada toma de decisiones sobre el patrimonio cultural subacuático, lo que sitúa esta actividad como prioritario bajo la premisa que señala:
no podemos proteger lo que no conocemos. Pero ¿cómo podemos hacer visible un patrimonio que se localiza sumergido al alcance de un porcentaje mínimo de la población mundial? En este sentido, una serie de objetivos para la puesta en valor del patrimonio cultural subacuático podrían ser crear los mecanismos para que todos los miembros de la sociedad accedan al conocimiento sobre este patrimonio, generar la accesibilidad para niños, jóvenes y personas con discapacidades, de la mano, por supuesto, de la sensibilización de la población sobre los valores culturales y naturales que existen en los sitios patrimonio cultural subacuático e involucrarlos en su preservación a través de la apropiación del mismo. Y todo ello para lograr una verdadera democratización de la cultura. Entre las propuestas para la puesta en valor del patrimonio cultural subacuático está la creación de museos de sitio, de museos regionales y, bueno, incluso de museos nacionales, ¿no? Las salas de inmersión han servido mucho para involucrar tanto a los niños como a las jóvenes de la mano de la accesibilidad a través de diversas estaciones en los museos para gente con ciertas discapacidades. Los centros de interpretación de culturales comunitarios con piezas originales o réplicas, como se muestra en la pantalla, con un pequeño video, han sido utilizados en diferentes lugares. Yo pongo este ejemplo que se está realizando en Campeche, México, en donde la gente puede acceder al conocimiento de este patrimonio sin alterar el mismo y en lugares también que tienen poca visibilidad. También las exposiciones itinerantes han sido parte de la propuesta, de la puesta en valor. Asimismo, la tendencia es la aplicación de nuevas tecnologías, pero les quiero mostrar varias diapositivas. Por ejemplo, aquí, en este caso, el Museo de Arqueología Subacuática, Fuerte de San José en Alto, de la ciudad de San Francisco de Campeche, donde se utilizó un inmueble de la fortaleza antigua de la ciudad y se reutilizó para la implementación de este museo. Las salas de inmersión que se encuentran aquí a la derecha en la parte inferior, que también muy didáctica para los niños. Esta es una biblioteca que se encuentra también en San Francisco de Campeche, y en uno de los espacios un museo de índole marítimo que también nos habla de este patrimonio, o museos relacionados con la parte natural. Este es el Museo de la Vida de la Universidad, y donde también tenemos pequeñas salas relacionadas con los sistemas kársticos y el patrimonio cultural de origen prehistórico. Vaya, buscar siempre espacios diferentes para la puesta en valor. Exposiciones que pueden ir en diferentes poblaciones con una inversión mínima, o incluso en poblaciones pequeñas, ¿no? Con el uso, como les dije, de réplicas. Otros ejemplos a nivel regional se encuentran en Argentina, en el Museo Mario Brosowski, en la provincia de Santa Cruz, en el Museo Subacuático de las Atarazanas, en la República Dominicana, con una puesta en valor bastante interesante. El Parque Arqueológico Santiago y Museo Castillo de la Real Fuerza, donde también utilizan espacios de la ciudad, y una propuesta más novedosa que es las rutas culturales, ¿no? Un ejemplo es este pecio que se localiza también en el malecón de la ciudad de San Francisco de Campeche, que iba a ser totalmente cubierto por la renovación de este espacio. Sin embargo, se logró que hoy en día se hiciera una cuneta para la visita pública
de tal suerte que está incluido en esta ruta de la ciudad sobre patrimonio cultural subacuático. Y así se involucra también a toda la sociedad. El trabajo con los niños es súper importante, a todos los niveles, con talleres vacacionales durante el periodo escolar, que también un poco tomado de las actividades que realiza el Museo Arco en España. Y, por supuesto, la propuesta de puesta en valor que se puede hacer sobre el uso de nuevas tecnologías. Aquí estoy poniendo un ejemplo de un museo en la Florida, donde a través de la realidad virtual aumentada, este es un caso muy particular de dinosaurios, pero nada más como un ejemplo, ¿no?, de lo que se puede llevar hacia la sociedad usando la información sobre los estudios de patrimonio cultural subacuático, que es muy vistoso y que le puede llegar sobre todo a los niños y jóvenes. El uso de las apps en los dispositivos móviles, pero sobre todo el asunto más importante sobre el detonar la promoción turística es generar una visibilidad sostenible de este patrimonio cultural subacuático, siempre de la mano de la conservación, a través de planes de manejo que sean rentables y por supuesto que su fin último sea la protección. Aquí el reto final es hacer visible lo invisible para que el público pueda apropiarse de este patrimonio, tanto para su protección presente como para las generaciones futuras. Bueno, con esto termino y agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por tu presentación. Vamos a ser respetuosos del tiempo y de la agenda que nos propusimos, pero tenemos 3 preguntas que, si les parece, se las voy a leer. Y si hay alguien de los panelistas que considere que las puede responder, es bienvenido. La primera es, buen día, es Bennett Townsend. Buen día, quería consultar algo desde ayer que no tuve la oportunidad. ¿Cuáles serían las circunstancias actuales del lanchón del río? Ya me ayudan con la pronunciación, me da es difícil. Gracias, Elena, por acompañarme en sentimiento, veo. Muchas gracias. Pensando en las condiciones medioambientales de bajadas de los ríos a causa de las sequías prolongadas, pensando esto en términos de su conservación preventiva por el posible cambio drástico en las características del medio que lo contenía. No sé si hay alguien quizás de la Secretaría Nacional de Cultura que pueda contestar esta pregunta. Mirta, ¿no? Sí, yo creo, o de repente también Sergio puede complementar de repente lo que... En el caso del lanchón del Ijabí, como se dijo también, bueno, en realidad el lugar donde está enterrado actualmente ese lanchón fue abierto por miembros de la comunidad, y como se trata de un lanchón que está hecho de madera, y todos conocemos el tema del problema de la madera arqueológica, especialmente la madera que se encuentra saturada, es sumamente complicada de conservar y necesita ciertas condiciones especiales para conservación. Entonces, la recomendación que hubo justamente fue volver a cubrir con la misma arena del sitio el lanchón, y mantenerlo ahí hasta que ahora, justamente en el marco de esta misión, se pueda elaborar un proyecto de rescate y puesta en valor. Como se mencionó varias veces, el tema de la conservación es esencial. Nosotros no podemos extraer lo que no podemos conservar o para lo que no tenemos recursos para conservar, porque al extraer vamos a perderlo, vamos a destruirlo. O sea, en ese intento de querer salvar algo, entre comillas, lo que vamos a hacer es vamos a terminar perdiendo. Entonces, ese es el estado actual. Sergio, no sé si vos querés complementar con el tema del monitoreo y eso.
Me parece fantástica la respuesta de Mirta y sí, ahora justamente vamos a estar eh, visitando el sitio para ver cuáles son las condiciones a pesar de esta sequía extrema que estamos teniendo. Así que no sé si con eso respondimos la pregunta. Muy bien, entiendo que si hay alguna otra pregunta adicional sobre este tema, también las pueden mandar por correo electrónico. Hasta ahora no ha llegado ninguna. Voy a alterar el orden de las preguntas que nos llegaron para acomodarlas más o menos temáticamente. Es una pregunta de Clydes Mendoza que nos pregunta, quiero saber si el Board Río de Janeiro está en el río Paraguay, donde fue bombardeado en la batalla de Curupaití, o fue trasladado a otro lugar. Bueno, voy a tratar de contestar yo la pregunta, Sergio también puede contestar conmigo. Sí, el tema es que por mucho tiempo se creyó que el buque Eponina, que es el que presentamos hoy, era el Río de Janeiro, porque los dos, digamos, naufragaron más o menos en la misma zona. Entonces, hoy en día sabemos que ese es el Eponina y que el Río de Janeiro probablemente, que también naufragó en las cercanías, siga, digamos, en el fondo del río, por lo menos Eh, los restos de ese pecio. Sergio. lo que teníamos conversado con Carlos von Jorok es que posiblemente esté del lado argentino, más o menos a esa altura del río Paraguay, pero del lado argentino. Muy bien, vamos a hacer la última pregunta que tenemos. ¿Cuál sería la forma de acceder a los cursos que se mencionaron y pasantías realizados por la UNESCO para jóvenes profesionales de la arqueología? Entiendo que Dolores quería responder esta pregunta. ¿Es así, Dolores? Gracias. No, seguramente la podemos responder entre varios, porque tanto Ok. Elena como Enrique están en condiciones, pero pienso que una manera sería contactándose con la Secretaría de UNESCO o con Enrique para saber cuáles son los próximos cursos, pero que también hay otras, quiero decir que hay otras instancias, o sea, los cursos de UNESCO son buenísimos, son cursos súper intensivos, duran más o menos 3, 4 semanas, y se hace de todo, teoría, práctica y demás. Pero también hay cursos universitarios, y aprovecho para pasar el aviso parroquial, que el año que viene, en el primer cuatrimestre, en la Universidad de Buenos Aires estamos dictando nuestro seminario de arqueología marítima y subacuática, y va a ser online por esto del COVID. Así que seguramente si alguien de Paraguay o de cualquier lado quiere participar, que se contacte conmigo y lo evaluamos. No sé si Ulrike o Elena quieren agregar algo. Y para decir, los cursos de la UNESCO, normalmente las invitaciones se pasan vía los gobiernos. Entonces son los ministros de la Cultura, la Secretaría de Cultura, que pasan la invitación a las personas que piensan son las más apropiadas. Para las personas que todavía no son en este contacto con el ministerio, es más fácil de ir a las universidades. Quien se interesa por eso, quien vuole estudiar arqueología subacuática, hay una lista en el sitio de la UNESCO, sobre la Convención de 2001, una lista de todas las universidades que tienen estos cursos. Lo encuentran muy fácilmente, ponen en Google UNESCO Underwater, encuentran en el sitio de la UNESCO, existe también en español, allá hay toda una lista, se pueden informar. Fantástico. Nosotros vamos a enviarles también a las personas que han participado en las reuniones de ayer, antes de ayer y hoy, un correo con los recursos que se fueron mencionando, los anexos, las guías para proyectos, todos los documentos UNESCO, y vamos a agregar los enlaces que mencionaron en sus distintas presentaciones, Dolores, Ulrike y Bárbara, y Elena, sobre los cursos de formación disponibles. No les podemos dar datos sobre los calendarios o condiciones, pero les vamos a enviar los enlaces para que los tengan más a mano. Sí, Elena. Sí, yo solamente quería agregar que también en ocasiones se realizan pasantías o estancias, tanto en Argentina como en México, directamente en proyectos de manera práctica.
Y bueno, eso es parte de esta cooperación internacional entre los estados parte de la convención, en donde personas, especialistas de manera, a través de las instituciones, de manera personal, se puedan acercar, por supuesto, a través de la oficina de UNESCO París, para hacer estos enlaces entre los estados partes y poder participar en los proyectos de investigación para, de manera práctica, generar este expertise, ¿no? Entre todos nosotros. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, si les parece bien, vamos a cerrar, van a recibir la información. Les agradecemos a todos los participantes su presencia hoy. Esperamos haber dilucidado dudas y cuestiones que existían. Agradecemos especialmente a nuestros panelistas, a los miembros de la misión STAP. Muchas gracias, Elena, muchas gracias, Dolores, especialmente a Ulrike, colega de UNESCO París, quien hizo también todo esto posible, y por supuesto a nuestros socios en esta sueño conjunto de la Secretaría Nacional. En esta cruzada, estás por ahí, Natalia, de la Secretaría Nacional de Cultura. Sí. Natalia, ¿querés cerrar? No, yo nada más que también agradecerles a todos ustedes, agradecerles a los presentes y bueno, esperar que esto sea el inicio de un largo crecimiento en conjunto y bueno, en la espera de la revalorización de varios de nuestros sitios arqueológicos subacuáticos y en formar también más jóvenes en esta rama de la arqueología que tanto nos hace falta también en nuestro país. Y bueno, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Buenas tardes, Ulrike. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias por participar a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.